Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos en www.reportemedico.com, en nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Recuerden que también tenemos nuestra edición circulando a nivel nacional y que pueden encontrar los mejores especialistas en nuestra guía médica. Acá se pueden ir por la especialidad que usted quiera buscar: urología, pediatría, gastroenterología. Y en el caso de hoy nos acompaña un cirujano plástico que también está en nuestro staff, es el doctor Manuel Peralta, cirujano plástico y reconstructivo. Y hoy vamos a hablar de algo bastante importante que el doctor quiere traer a nuestro episodio del día de hoy. Bienvenido, doctor. Muy buenas, gracias por la invitación. Nuevamente aquí compartiendo un poco de nuestra experiencia para que los pacientes sientan la tranquilidad de que cuando toman una decisión vamos a tomar todas las medidas para que las cosas que realicemos sean dentro de la seguridad. Sí, realmente el tema de hoy es la preparación preoperatoria. Es un tema que está muy en boga porque nosotros siempre que vamos a hacer una operación realmente debemos de cumplir con un poco de requisitos, y que más que cumplir con todo esto es también tener de la mano un doctor con experiencia, con toda la preparación para poder llevar a cabo todo esto. Y vamos a comenzar por acá, doctor. ¿Qué es lo primero que se le da al paciente? Vamos a definir qué es una preparación preoperatoria. Luego que el paciente se acerca, podemos irnos a ambas áreas. Puede ser la área electiva o una área clínico-quirúrgica. Podemos mencionar la ginecología, podemos mencionar oftalmología, cirugía cardíaca, cirugía plástica, cirugía digestiva. Al momento de determinar cuál es el requerimiento que el paciente presenta, tenemos que llevar a cabo una serie de pasos o protocolos por los cuales garantizamos que el procedimiento que vamos a realizar, primero, no sea un riesgo para el paciente. Correcto. Y en segundo lugar, que la corrección que vamos a realizar no va a dejar una secuela con la cual el paciente se sienta perjudicado o perjudique su salud. Entonces, la definición de Mayo Clinic y del protocolo quirúrgico es el procedimiento o los procedimientos previos al evento quirúrgico para garantizar la integridad del paciente. Esa es una preparación preoperatoria. ¿Qué tenemos en ella? Son importantes en esta la historia pasada del paciente. O sea, si el paciente fue sometido a una cirugía previa, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, puede ser una comorbilidad. En el caso de pacientes que tengan antecedentes de diabetes, pacientes que presenten hipertensión arterial, cardiopatías o cualquier otro evento que en una cirugía pasada haya salido de la norma, o sea, una recuperación no adecuada con presencia de náuseas, vómitos, dolor, dificultad para administrar medicamentos. Inclusive un detalle muy importante que puede retrasar una cirugía es el fácil acceso a las vías venosas para nosotros administrar los medicamentos. Entonces, ¿cuál es el punto principal? Iniciando de menor a mayor, la historia clínica detallada. Ahora,
podemos tener una historia clínica realizada al paciente de manera virtual, como en mi caso, que tengo pacientes que viven fuera del país, en la cual nosotros determinamos el grado o la clasificación del mismo para los procedimientos que requiere. Y cuando es presencial, obviamente, irreemplazable. No hay forma de tú determinar, sin ver una persona, cuál es el punto al cual vas a corregir. La selección de un cirujano certificado para el equipo, que es importante. El cirujano no es solo el que trabaja, tiene que tener un cirujano auxiliar. Si a un cirujano le sucede algo, alguien debe de tomar el comando de la cirugía. Exacto. Eso es muy importante. Un anestesiólogo, un equipo de auxiliares quirúrgicos y hay instrumentación. Es importante. Eso es importante, wow. Exactamente. Tenemos un número de 5 a 6 personas que intervienen en un procedimiento, razón por la cual la elección de un cirujano y un centro de alto nivel le garantiza a usted ese punto. Siguiendo con el tema, tenemos que la realización de análisis de laboratorio es muy importante para determinar los parámetros tanto del colesterol, niveles sanguíneos, una probable infección de orina, que en el momento en el cual estamos trabajando en cavidad o estamos trabajando en cualquier otra área, tenemos que tener ese foco controlado. Que en las mujeres es muy frecuente. Y que tiene que mirarse con ojo crítico. Exactamente. Porque de repente está una diabetes por allí o cualquier otra eventualidad, como una artritis reumatoidea. Pacientes que toman medicamentos de uso continuo, es muy importante determinar junto con el especialista una interconsulta en el caso de endocrinología, reumatología o cardiología. Pacientes que tienen anticoagulantes. Correcto. Recordemos que la incisión en la piel desencadena un proceso que inmediatamente activa todo para reconstruir y cerrar. Exacto. Entonces, los pacientes que tienen medicamentos anticoagulantes por un tema, puede ser varices, vascular, o pacientes que tienen prótesis cardíacas como válvulas, es necesario que nosotros, junto con el cirujano vascular o con el cardiólogo, modular una dosis con la cual el cirujano pueda trabajar y al mismo tiempo no afectar la patología de base que pueda dar al traste con una complicación. De hecho, doctor, por lo menos en este tipo de pacientes, el riesgo, pues, el riesgo que ellos tienen a nivel de poder controlar el nivel sanguíneo, todo eso. Entonces, para eso, la Sociedad Americana de Anestesiología creó una categoría que se llama ASA, American Society Anesthesiology Classification, que va del 1 al 4. Okay. ASA 1 es un paciente completamente saludable. ASA 2 es un paciente que tiene alguna patología de base, pero que no impide el procedimiento. ASA 3 es un paciente que tiene una patología de base que puede comprometer su vida al momento de realizar un procedimiento quirúrgico. Y ASA 4 es un paciente con gravedad inminente y que el pronóstico es reservado. Okay. Entonces, recordando siempre que un procedimiento quirúrgico necesita 2 factores fundamentales, que es un cirujano y un anestesiólogo. Correcto. Y ambos de la mano llevan el barco a un buen puerto. Entonces, esa clasificación, ¿cómo la podemos hacer? Con todas las líneas guías que hemos mencionado, con las imágenes diagnósticas. Por ejemplo, un paciente que tiene una apendicitis, podemos realizar una tomografía en la cual se ve el intestino, cuál es la disposición. Aunque es una cirugía de emergencia, dentro del proceso cabe realizar imágenes y estudios en sangre para nosotros determinar la gravedad y la necesidad del momento quirúrgico. Recordemos que en nuestras emergencias y nuestras clínicas y hospitales siempre hay una demanda alta. Total. Entonces, tenemos pacientes con gravedad inminente y pacientes con los cuales podemos manejar cierto tiempo quirúrgico para preservar la vida del que necesita de inmediato una intervención. Correcto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos acá en Reporte Médico. Estamos hablando de la preparación preoperatoria y a la hora de elegir para nuestro bienestar, acá con el doctor Manuel Peralta. Gosker nace de la necesidad de integrar
todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos GosCare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Así como tú la ves. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Peralta, parte del staff de Reporte Médico, cirujano plástico, reconstructivo. Y hablando, doctor, y de todo lo que ocurre en una preoperación, ocurrió algo tras bastidores. Llamó una paciente del doctor Peralta. Doctor, me va a operar hoy. Esa planificación, romper con todo o querer los pacientes adelantar los pasos y tener beneficios ya. Es muy frecuente, más de lo que ustedes imaginan, porque los pacientes quieren controlar el tiempo. Por ejemplo, las vacaciones de los hijos y el tiempo que van a permanecer en casa. Entonces dicen, yo me quiero operar el día 10. Y usted le dice, no hay ningún problema, pero usted necesita prepararse, hacerse exámenes, llevar a cabo interconsultas, determinar que su cuerpo está preparado para una agresión. Mi estimado paciente, la cirugía es un trauma. Usted puede recibir una caída, recibir un golpe y su cuerpo entiende que fue una agresión y necesita repararlo. La cirugía es la misma agresión bajo un ambiente controlado en el cual usted no va a sentir dolor, usted no va a tener un sangrado excesivo, pero al igual usted va a tener ruptura de tejido, va a tener pérdida de sangre y va a tener inflamación. Su cuerpo lo computa como una agresión y trabaja en base a eso para corregirlo. Exacto, para recuperar. Tenemos que darle las herramientas necesarias para que ese cuerpo ante esa agresión se recupere en el menor tiempo posible. Entonces muchas veces una paciente que acaba de recibir el periodo quiere someterse, en mi caso, a una liposucción. Yo tengo que verificar que los niveles de hemoglobina de esa paciente se encuentren dentro de los parámetros. Porque si el sangrado es muy abundante y la pérdida conlleva una disminución, si le uno a eso un procedimiento quirúrgico de liposucción, que aunque es una pequeña incisión, camina todo el tejido debajo de la piel retirando esa grasa, provoca un sangrado inocuo e incipiente, pero es un sangrado. Exacto. Y aunado con la pérdida menstrual, yo puedo llevar a esa paciente a una anemia quirúrgica y a un sinnúmero de síntomas que van a evitar que se recupere con la debida atención. Correcto, doctor. Hablando de todo este trabajo que hacen ustedes previo, la parte psicológica, la parte psiquiátrica. Nosotros entendemos, en nuestro caso, y en el caso también de la cirugía pediátrica y oncológica, que la parte psicológica es muy importante. En la ortopédica también, un paciente que de una manera u otra pierda un miembro, tiene que ser preparado psicológicamente para eso. En mi caso, yo necesito una evaluación psicológica para saber que ese paciente no tiene un trastorno funcional dismórfico. ¿Qué significa esto? Que por mejor que quede su cuerpo, él siempre lo va a ver ante el espejo como imperfecto. Entonces, ese paciente debemos evitarlo, debemos orientarlo y llevarlo a un tratamiento para luego, entonces, si corrige esa posición, tomar carta quirúrgica. De lo contrario, mi indicación es no operar. Sí, realmente hay personas que nunca van a estar conformes con su cuerpo. Exactamente. Hay personas que entienden que los estereotipos que hoy en día las redes sociales nos presentan son necesariamente lo que ellos
aún pagando su dinero, deben de tener. Pero detrás de esa imagen con un cuerpo esbelto, unos músculos marcados, una ropa ceñida, se encuentra un proceso de dieta, un proceso de actividad física y en tercer plano y último un proceso quirúrgico. Doctor, ¿y qué alarma le dicen a usted no voy a operar a ese paciente? En mi caso, la sensibilidad en el momento de la historia clínica, cuando la paciente aumenta el nivel de expectativa y compara su cuerpo con los cuerpos que ve en las redes sociales, o me habla de alguna paciente anterior que tal vez no tuvo hijos y tiene un procedimiento de mayor cuantía en cuestión de liposucción, lipoinjerto glúteo, abdominoplastía, y ella con 3 hijos, un esposo, un trabajo, y lo único que le acerca al gimnasio es la cuota que ella paga mensualmente, hace que me ponga de una forma un poco retraída. Investigo un poco más el por qué esa variación en el querer 10 años dedicarse a su familia y en un momento dado querer cambiar todo. Exacto. Llevarla al escenario actual y decirle que sí vamos a tener un cambio, pero que conlleva tiempo y sacrificio. Exacto. Que luego necesitamos que ella aporte actividad física y una buena alimentación. Exacto. Y que muchas veces 3 embarazos no se resuelven con una cirugía. Exacto. Son 2 o 3. Exacto. Que en este caso pasan a ser 2 o 3 procedimientos por seguridad. Okay. En mi caso no me gusta mezclar varios procedimientos. Primero por la pérdida sanguínea, segundo por el tiempo en quirófano y en tercer lugar la recuperación y la integración del paciente a su medio laboral es más breve. Una paciente que se somete a 2 procedimientos separados no es igual que una paciente que lleva 3 procedimientos, se recupera y luego 2 procedimientos más. Doctor, y también es bueno preparar a la paciente en los cuidados que tiene que tener posoperatorios. Exactamente. Esa parte es sumamente importante. Avisar de manera escrita, explicarle al paciente que va a sentir inflamación, va a sentir un aumento de la temperatura del cuerpo. Tenemos un proceso en el cual usted se va a encontrar con un drenaje linfático que le van a realizar en el posoperatorio que puede provocar dolor. Tenemos colectores hemáticos, que son tubitos que salen para que ese líquido de esas células muertas, que son las que realizan la inflamación y la molestia en el paciente, salgan por la vía adecuada. Y las curas permanentes en el lugar quirúrgico para evitar infecciones. Claro. Eso es importante. Otro detalle, en el caso de los pacientes de ortopedia, es el tiempo con el cual no van a estar deambulando o el movimiento de la mano y la fisioterapia que conlleva el posoperatorio. No me quiero ceñir solamente a la parte de cirugía plástica. Quiero irme a toda la parte quirúrgica. En el caso de una cirugía pediátrica, colaborar con los padres para que ante cualquier cambio o variación del comportamiento de la criatura o el niño, sean nuestros colaboradores para evitar que se presente alguna otra complicación. La parte de imágenes, para que hablemos un poquito de esa parte. Bien, las imágenes son una herramienta que en el 2022 juegan un papel fundamental. Ahora en la era post-COVID, en mi protocolo se encuentra una tomografía pulmonar. La tomografía pulmonar nos permite ver esa cicatriz que pudo haber quedado de una probable infección con el COVID. Claro. Aunado esto con una espirometría y una evaluación neumológica, nosotros podemos determinar el grado de lesión pulmonar y si el mismo necesita algún tratamiento neumológico antes de empezar en un procedimiento quirúrgico. Importante eso. En los casos de liposucción es importante realizar una sonografía de abdomen y de partes blandas, previniendo la aparición de hernias. Las mismas tienen corrección durante el procedimiento quirúrgico, pero primero tenemos que determinar que están presentes. Si no determinamos que tenemos un problema, no sabemos qué vamos a corregir. Correcto. Entonces, otro punto importante, las sonografías y los Dopplers de miembros inferiores son parte de las imágenes. Esto ayuda para la prevención, el tipo de medias
antiembólicas que vamos a utilizar. Exacto. El tiempo de las botas neumáticas que utilizo en mi práctica con los pacientes cuando salen de quirófano. Esto no es más que un sistema de compresión que fue desarrollado por un equipo médico vascular para aumentar el bombeo de los miembros inferiores al resto del cuerpo. Como el paciente se encuentra en una posición horizontal prácticamente por 24 horas, iniciando el momento en el cual el procedimiento quirúrgico se lleva a cabo, el retorno venoso se enlentece y la formación de coágulos en los miembros inferiores es una de las principales causas de complicaciones postquirúrgicas, y dentro de ellas la embolia pulmonar. Se evita con ese tipo de aparatos, las medias antiembólicas y la compresión neumática. La parte de el electrocardiograma. Bueno, el cardiólogo, por ejemplo, en el caso de los cirujanos, siempre necesitamos una evaluación cardiológica. El cardiólogo nos da ese momento del cual el corazón puede ser sometido a un estrés. Recuerden que cuando vamos a realizar una anestesia se hace un bloqueo medular y a través de la médula se dispara todo el protocolo que acciona la respiración y la frecuencia cardíaca, que son cosas autónomas, que dormimos y nos mantenemos respirando y nos mantenemos con el corazón latiendo. Exacto. Entonces, antes de nosotros tocar esa fibra nerviosa autónoma, nosotros tenemos que tener la conciencia de que el mismo está funcionando bien, que el cardiólogo nos diga que no tenemos ninguna arritmia, que la presión arterial se encuentra dentro de los límites normales. Si el paciente toma algún anticoagulante o algún antihipertensivo, saber que el mismo no hay contraindicación a mantenerlo al realizar una cirugía, y sobre todo los niveles que hoy en día y en diciembre aumenta bastante, que son los de colesterol y triglicéridos. Exacto. Es muy importante. Bueno, hablando de esto, se nos ha pasado a hablar un poquito de la nutrición, doctor, en todo este proceso. Bueno, en la preparación preoperatoria, la nutrición es fundamental. Nosotros debemos disminuir la cantidad de alimentos, llevar un protocolo, no de vaciado gástrico necesariamente, si la cirugía no es digestiva, pero sí un proceso de baja cantidad de proteínas y cereales, y aumentar la ingesta de líquidos y vegetales y frutas, cosas de fácil digestión y que mantengan los niveles de glicemia altos. No queremos tampoco que suba el azúcar, la glicemia en sangre, pero tampoco necesitamos que tenga una hipoglicemia que da al traste con síntomas como mareo, visión borrosa y otros detalles que pueden confundir al momento de realizar una cirugía y no saber cuál es el problema, si es quirúrgico o es metabólico. Ok, doctor. ¿Alguna otra recomendación que tengamos que tener a la hora de la preparación? Lo importante es ser completamente sincero con su médico. No oculte ninguna información. Mantenga siempre la confianza de que todo lo que usted diga, a diferencia de un tribunal que puede ser usado en su contra, con el médico va a ser usado a su favor. Completamente. Necesitamos que usted abra al médico esa caja fuerte que dice cuáles son las cosas que sucedieron en un evento pasado, cómo fue su infancia, si usted tiene algún tipo de alergia a medicamentos, alergia al polen, si usted tiene un problema respiratorio, asmático, todo lo que conlleva, inclusive la colocación de lentes de contacto. ¿Por qué, doctor? Porque, por ejemplo, un paciente que entre a quirófano con lentes de contacto, la atropina, que es uno de los medicamentos que utilizan los anestesiólogos para disminuir las secreciones, también disminuye la producción de lágrimas, y eso puede lacerar la córnea. Por eso hay que retirar los lentes del contacto. Claro. Hay una serie de detalles, por ejemplo, con prótesis dentales al momento de realizar una cirugía, que la vía aérea tenemos que tenerla permeable. Exacto. Y al momento de usted descansar, la lengua se va hacia atrás, y si la prótesis cae, usted puede tener una obstrucción respiratoria. Total. Personas que utilizan aparatos auditivos, el cauterio puede causar interferencia y dañarlo. Eso. Entonces, todos esos detalles que los pacientes entienden que son simples, pueden conllevar a una complicación. Entonces, nada de lo que usted piense que es simple necesariamente no sea importante para nosotros. Correcto. Pásenos la información
y nosotros discernimos, pasamos por el sedazo, la perneira, si eso en realidad es importante o no. Doctor, un placer haberlo tenido en Reporte Médico. Realmente para nosotros es un enorme placer que usted forme parte de nuestro equipo. Gracias. Sus redes sociales, vamos a hablar un poquito de eso. Estamos en Instagram como Dr. Manuel Peralta, nuestra práctica privada. Está en la clínica CECILIP y estamos ubicados en la Wilfredo García Reyes número 5. Exacto. En CECIP, en Gascue, frente al Palacio Nacional. Y estamos conformados con un equipo de profesionales, los cuales trabajan por el bienestar de la paciente o del paciente. Yo no trabajo solo, yo tengo un grupo de personas que velan porque los pasos que el paciente dé sean firmes y seguros hacia un buen resultado. Esto fue Reporte Médico y gracias por haber estado hasta este momento. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.